Pero aquella noche en mi celda volví a sentirme presidiario. Toda la idea parecía absurda, y la imagen mental de agua azul y blancas playas me resultaba más cruel que disparatada. Se clavaba en mi cerebro como un garfio. Yo no podía ponerme aquel abrigo invisible como hacía Andy. Al fin me dormí y soñé con una gran piedra negra que brillaba en el centro de un enar. Tenía la forma de un gigantesco yunque de herrero, y yo intentaba alzarla para sacar la llave que había debajo, pero la piedra no se movía. Era demasiado grande, y podía oír los ladridos de los sabuesos al fondo en la oscuridad, acercándose. Y supongo que todo esto nos lleva al tema de las fugas. Como es lógico, de vez en cuando hay fugas en nuestra pequeña y feliz familia. Sin embargo, no saltes el muro, no en Shonshong. Si eres listo, los focos están toda la noche encendidos, tanteando y rastrando con sus largos dedos blancos, los campos rasos y la ciénaga hedionda con que limita la prisión. De vez en cuando algún preso se escapa saltando el muro, y casi siempre los proyectores le detectan. De no ser así, suelen atraparles en la autopista 6 o en la 99. Si tratan de escapar a campo traviesa, acaba viéndoles algún campesino que avisa por teléfono a la cárcel. Los presos que saltan por el muro son presos estúpidos. Shonshong no es Canyon City, pero en una zona rural un tipo que corre por el campo vestido con un pijama gris llama tanto la atención como una cucaracha en una tarta nupcial. A lo largo de los años, los individuos a quienes les ha salido mejor han sido aquellos, tal vez estrambóticamente, tal vez no tanto, que se fugaron siguiendo un impulso momentáneo. Algunos se largaron entre un cargamento de sábanas, bocadillo de convicto en blanco, podríamos decir. A principio de llegar yo a Shanshan, muchos se fugaron así, pero en el transcurso de los años esa vía de escape quedó prácticamente anulada. El famoso programa de trabajo dentro o fuera del director Norton produjo también su cuota de fugas. Algunos tipos decidían que preferían lo que les quedaba a la derecha del guión a lo que quedaba a la izquierda, y en la mayoría de los casos fueron fugas muy casuales. Dejabas caer el rastrillo de arándanos y te escabullías tranquilamente entre los matorrales, mientras uno de los carceleros tomaba un vaso de agua en la camioneta, o cuando dos de los guardias discutían las jugadas de los Boston Patriots. En 1969, un equipo de presos de este programa de trabajo estaba recogiendo papas en Sabatus. Era el 3 de noviembre, y el trabajo casi había terminado. Había un guardia llamado Henry Pugh, que ya no pertenece a nuestra pequeña familia feliz, créeme, sentado en la defensa trasera de uno de los camiones de papas almorzando, con la carabina cruzada sobre las rodillas, cuando un hermoso gamo moteado, al menos eso me contaron, aunque a veces esas cosas se exageran, surgió de entre la fría neblina de primera hora de la tarde. Pugh se fue tras él arrastrado por visiones de un majestuoso trofeo en el vestíbulo de su casa, y mientras él hacía eso, 3 de los presos a su cargo se largaron. Volvieron a capturar a 2 en una sala de billar de Lisbon Falls. El tercero aún no ha aparecido. Supongo que la fuga más famosa fue la de Sid Nedio. Ocurrió allá por 1958. Y yo diría que nadie ha conseguido superarla. Sid estaba marcando las líneas del campo de juego para el partido de béisbol del sábado cuando sonó el silbato interior de las 3 en punto, indicando el cambio de turno de la guardia. La zona de aparcamiento queda justo detrás del patio, al otro lado de la puerta principal que se activa eléctricamente. La puerta se abre a las 3 y los guardias que entran de servicio y los que acaban su turno se encuentran y suelen charlar un rato entre palmaditas y bromas sobre los partidos de la liga de béisbol y los consabidos y manidos chistes étnicos. Sid salió sencillamente muy tranquilo con la máquina por la puerta dejando una línea de base de 8 centímetros entre sí, de 8 centímetros tras de sí,
todo el trayecto desde la base de meta del patio hasta la cuneta del otro lado de la Ruta 6, donde encontraron la máquina volcada en un montón de cal. No me preguntes cómo lo hizo. Llevaba puesto el uniforme de la cárcel. Claro, medía más de 1,80 y salió dejando tras de sí polvorientas nubes de cal. Lo único que se me ocurre es que como era viernes por la tarde y todo eso, los guardias que terminaban su turno estaban tan contentos y los que estaban de servicio tan alicaídos, que los del primer grupo no podían bajar la cabeza de las nubes y los del segundo no levantaron la vista de la punta de sus zapatos. Y así el bueno de Sidney Rue sencillamente pasó entre unos y otros sin que lo vieran. ¿Por qué lo sé? Sid aún está libre. Andy Dufresne y yo nos reímos muchas veces a lo largo de los años recordando la gran fuga de Sidney Rue. Y cuando oímos lo de aquel secuestro de avión exigiendo rescate, aquel en el que el tipo se lanzó en paracaídas por la puerta posterior del avión, Andy juró y perjuró que el verdadero nombre de D. Bay Cooper era Sidney Rue. Y seguro que llevaba un puñado de cal en el bolsillo para que le diera buena suerte, dijo Andy. El muy afortunado hijo de perra. Pero comprenderás que casos como el de Sidney Rue o el del tipo que se largó por las buenas de la cuadrilla del Papal, de Sabatus, son excepcionales. Han de concurrir 6 tipos diferentes de suerte en el mismo instante. Un tipo como Andy podría esperar 90 años y no conseguir semejante fuga. Tal vez recuerdes que mencioné anteriormente a un tipo llamado Henry Bacchus. El encargado de la lavandería llegó a Shawshank en 1922 y murió en la enfermería de la prisión 32 años después. Su hobby eran las fugas y los intentos de fuga, quizá porque jamás se atrevió a intentar una él mismo. Podía explicarte unos 100 métodos diferentes, disparatados, todos llevados a la práctica en Shawshank alguna vez. Mi favorita era la historia de Beaver Morrison, un convicto que intentó construir un planeador en el sótano del taller de placas de automóviles. Utilizó los planos de un libro de hacia 1900 titulado Manual de diversiones y aventuras del muchacho moderno. Cuentan que Beaver consiguió terminarlo sin que le descubrieran y entonces se encontró con que en el sótano no había puerta lo bastante grande para poder sacar el maldito trasto. Cuando Henley contaba esta historia te partías de risa y sabía una docena, no 2 docenas parecidas. Si se trataba de explicar los detalles de las fugas de Shawshank, Henley lo hacía con pelos y señales. Me dijo una vez que en el tiempo que llevaba él aquí, había habido más de 400 intentos de fuga. Que él supiera. Piensa un momento en esto antes de asentir y seguir leyendo. 400 intentos de fuga. Eso significa más o menos un promedio de casi 13 intentos de fuga al año. En los años en que Henley Bacchus estuvo en Shawshank y los contabilizó. El club de internos de fuga del mes. Claro que la mayoría eran chapuzas. El tipo de cosa que suele acabar con un guardia arrastrando al pobre desgraciado por el brazo y gritando: «Pero, ¿dónde te crees que estás, cretino de mierda?». Henley decía que consideraba como los intentos de fuga más serios quizá unos 60, incluyendo la huida de 1937, el año antes de que él ingresara en Shawshank. Estaban construyendo entonces la nueva zona de administración y salían 14 presos de la cárcel para trabajar en un cobertizo escasamente cerrado. Todo el sur de Maine estaba aterrado por aquellos 14 malvados criminales. Criminales que en su mayoría estaban muertos de miedo y no tenían más idea de dónde podían ir que una liebre despistada en una autovía con los focos de un camión avanzando hacia ella. Ninguno de aquellos 14 presos se fugó. A 2 de ellos los mataron a tiros civiles, no oficiales de policía ni personal de la prisión. Pero ninguno se escapó. ¿Cuántos han conseguido escaparse desde 1938 en que yo ingresé en Shawshank hasta aquel día de octubre en que Andy me mencionó Zihuatanejo por primera vez?
Contando mis propios datos y los de Henley, yo diría que un total de 10. 10 que consiguieron escapar realmente, y aunque no puede saberse con absoluta certeza, yo diría que al menos la mitad de esos 10 están ahora cumpliendo condena en instituciones de bajo nivel de instrucción, como el Shank. Porque acabas institucionalizado. Si quitas a un hombre la libertad y le enseñas a vivir en una celda, parece perder su capacidad de pensar en otras dimensiones. Es como la liebre que mencioné, paralizada por las luces cercanas del camión que avanza para matarla. Más de la mitad de los presos que salen libres realizan algún trabajo estúpido que no tiene maldita posibilidad de salir bien. ¿Por qué? Porque eso les llevará de vuelta a la cárcel, al lugar donde entienden cómo funcionan las cosas. Andy no era así, pero yo sí. La idea de ver el Pacífico parecía buena, pero yo temía que si realmente iba allí, me moriría de miedo. Su inmensidad me aterraba. De cualquier forma, el día de la conversación sobre México y sobre el señor Peter Stevens, empecé a creer que Andy tenía intención de hacer algún disparate. Rogué a Dios que fuera prudente y cuidadoso si lo llegaba a hacer, y sin embargo no habría apostado un céntimo por sus posibilidades de éxito. Compréndelo, Norton no le quitaba ojo de encima. Para Norton, Andy no era simplemente un soquete más con un número. Digamos que tenía una relación laboral. Además, Andy poseía inteligencia y sensibilidad, y Norton estaba decidido a utilizar la una y aplastar la otra. Al igual que hay políticos honrados, los que se venden en el mundo exterior, también hay carceleros honestos, y si sabes juzgar bien a la gente y tienes algo de dinero que repartir, supongo que consigues que hagan la vista gorda, lo justo para fugarte. No seré yo quien diga que nunca se ha hecho algo semejante, pero sí que Andy Dufresne no era precisamente el hombre que podía hacerlo, porque tal como he dicho, Norton le vigilaba de cerca, y Andy lo sabía, y los carceleros también lo sabían. Así que nadie incluiría a Andy en el programa de trabajo dentro o fuera, al menos mientras Norton controlara las listas de los grupos que salían a trabajar. Y Andy tampoco era la clase de individuo que prueba un tipo de fuga casual, estilo Sidney Dew. Yo en su lugar habría vivido torturado por la idea desquiciante de aquella llave. Con mucha suerte habría podido dormir un par de horas por la noche. Buxton quedaba a menos de 50 kilómetros de Shawshank, tan cerca pero tan lejos. Yo seguía pensando que lo mejor que podía hacer era contratar a un abogado e intentar conseguir un nuevo juicio. Cualquier cosa para librarse del yugo de Norton. Tal vez Tommy Williams se enmudeciera solo por un agradable programa de salidas, pero yo no estaba totalmente seguro de ello. Tal vez un buen abogado de los duros de pelar de Mississippi le convenciera, y puede que ni siquiera tuviera que insistir demasiado. Williams le tenía verdadera simpatía. De vez en cuando le decía todo esto a Andy, que se limitaba a sonreír, con la mirada perdida en el vacío y a decirme que ya se lo pensaría. Al parecer estaba pensándose muchas otras cosas también. Andy Dufresne se fugó de Shawshank en 1975. No le han capturado ni creo que lo hagan nunca. En realidad creo que Andy Dufresne ni siquiera existe ya. Pero creo que sí existe un hombre allá en Zihuatanejo, México, llamado Peter Stevens, y es muy probable que dirija un hotelito recién inaugurado en este año de Nuestro Señor de 1976. Te contaré lo que sé y lo que pienso. Prácticamente es todo lo que puedo hacer, ¿no crees? El 12 de marzo de 1975, a las 6:30 de la mañana, se abrieron las puertas de las celdas del pabellón 5.